Dios le bendiga en esta mañana. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes por estar aquí en la casa del Señor, hermanos, y pues siempre es una bendición el poder estar en la casa del Señor. Amén. Dile al que está a tu lado, dile, siempre es una bendición el poder estar en la casa del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, el próximo domingo pues vamos a tener la Santa Cena, así que para que vaya preparando su vida, vamos a estar celebrando la Santa Cena. Es el primer domingo del mes, hermanos. Gloria a Dios. Y también el lunes pues tenemos la oración, hermanos, la oración de la Fraternidad de Pastores, de 9 a 12 del mediodía. Aquí la vamos a tener, así que las hermanas, los hermanos jóvenes que quieran venir, pues vénganse. No solamente vienen pastores, sino vienen también hermanos de las iglesias, vienen a gozarse, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 21. San Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 21, al versículo 34, vamos a darle lectura, hermanos. Cuando usted lo tenga, diga un amén. Vamos a darle lectura. Dice así la palabra del Señor. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una grande multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocar tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que de ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hora por la bendición que nos da de poder estar aquí reunidos. Señor, ahora ha llegado el momento de predicar tu palabra. Yo te pido, Señor, que esta palabra, que no vuelve vacía, sino cumple el propósito por la cual tú le envías, Señor, caiga en buena tierra, sea de bendición, de edificación a la vida de cada uno de nosotros. Usa mi vida, Dios, como un instrumento, Señor, para soltar esta palabra en la vida de cada uno de los que están aquí presentes, de aquellos que escuchan este mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Den un fuerte aplauso a Jesús, hermano, y alabanza, de oración. Tome su lugar en esta hora.
versículos, hermanos, o en estos versículos de Marcos capítulo 5, del 21 al 34, nos habla de la historia, hermanos, de una mujer que por 12 largos años padecía de flujo de sangre. Los evangelios también, hermano, de Mateo capítulo 9 y de Lucas capítulo 8 también recoge la historia de esta mujer quien padecía una hemorragia incesante desde hacía 12 largos años. Imagínense, hermano, 12 largos años. Si a veces con un día, a veces que a uno le duele la cabeza, ya no haya ni qué hacer. Imagínense esta mujer que 12 largos años tenía una hemorragia de sangre, hermano, que la dejó anémica. Aquí vemos un relato en la vida de Jesús de una mujer que le tocó y fue sanada instantáneamente. Hay milagros progresivos, pero hay milagros instantáneos que Dios hace así, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí vemos, hermanos, un milagro instantáneo, una sanidad instantánea. Jesucristo siempre ha atraído a la multitud, hermano, de personas. Pero muchos vienen o se acercan a Él por curiosidad, otros se acercan superficialmente y otros se acercan con fe. Pero Jesús no emplea su poder con aquellos que simplemente le tocan por curiosidad, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí va Jesús caminando por aquellas tierras de Palestina. La multitud se aglomeraba con Él. Y en medio de la multitud y las apreturas sofocantes sale una mujer desesperada y tocó a Jesús con fe, porque decía: tan solamente toco el borde del vestido de su manto y voy a ser sanada. ¿Cuántos dicen amén? En la Biblia encontramos tres clases de personas que tocaron a Jesús, pero solo una lo hizo con fe. ¿Cuáles son esas tres clases de personas? Algunos, número uno, le tocan por mera curiosidad. Muchos vienen a las reuniones por mera curiosidad, hermanos, para ver qué hay de nuevo. Lamentablemente muchos llegan de esta manera por curiosidad. Por eso nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón en la adoración al Señor, hermanos, es superficial, y así, hermanos, no vamos a poder recibir bendición de parte de Dios. Algunos le tocan por mera curiosidad. Otro grupo le toca a Jesús superficialmente. Por eso vemos que no hay muchos cambios radicales. Llegan a Jesús, pero no quieren comprometerse con Jesús. Por eso siguen siendo los mismos de siempre, no hay ningún cambio en ellos. Si nosotros tocamos a Jesús superficialmente, no va a haber cambios en nuestra vida. Seguiremos siendo iguales. Seguiremos haciendo la obra del Señor superficialmente, por encimita. Seguiremos asistiendo a los cultos superficialmente, sin una mente y un corazón dispuestos a servir a Dios en todo momento y en toda circunstancia en nuestra vida. Pero está el tercer grupo, y son aquellos que tocan a Jesús con fe. Esta mujer tuvo mucha fe, porque ella decía: si tan solo toco su ropa, toco el borde de su manto, voy a ser sanada. Es la fe, esa es la fe, hermano, que Dios desea. Esa es la fe que agrada a Dios. Dice en Hebreos 11:6: sin fe es imposible agradar a Dios. En la Biblia hay dos cosas que asombraron a Jesús: la incredulidad y la fe. La incredulidad y la fe asombraron a Jesús. Dice la Biblia que cuando Jesús fue a la ciudad de Nazaret, donde se había criado, dice que no pudo hacer muchos milagros en esa ciudad, hermano, porque la gente no le creía. Porque la gente decía: ¿no es acaso este Jesús Nazaret, hijo de José y de María? Y no conocemos a sus hermanos. Ese es un carpintero, el hijo de José. ¿Cómo puede hacer
cuantos, hermanos. Y dice que la Biblia que estaba Jesús asombrado de la incredulidad de la gente. Dios no se mueve por la duda. Dios no se mueve por la incredulidad. Dios honra la fe. Pero otra cosa que asombró a Jesús, hermanos, fue la fe. La fe. Como en el caso de aquel centurión, que su siervo se estaba muriendo. Y dice que fue donde estaba Jesús. Y le dijo: Señor, mi siervo se está muriendo, pero ¿sabes qué? Yo soy digno de que entre bajo el techo de mi casa. Desde aquí di la palabra y mi siervo va a sanar. La enfermedad no tiene que dejar, la enfermedad no tiene que huir. Solamente di que mi siervo se ha sanado, Señor. Y allá a la distancia, Él va a recibir ese toque tuyo. Él va a recibir esa sanidad tuya. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Y eso, hermano, asombró a Jesús. Dice la Biblia que Jesús se quedó asombrado de la fe de este hombre centurión. Hoy en esta mañana quiero predicar el tema: los efectos de la fe en Jesús. Los efectos de la fe en Jesús. ¿Sabe que la fe en Jesús produce efectos? Así como una tormenta cuando pasa en una ciudad produce efectos de desastres, pero también la fe en Jesús produce efectos, hermanos, de bendición. Dile al que está a tu lado, dile: la fe en Jesús produce efectos. Aleluya. Amén, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y esta mujer, hermano, depositó su fe en Jesús. Todos en alguna manera, en algún momento, hermanos, en nuestra vida hemos depositado nuestra fe en algo o en alguien. Algunas veces nos hemos equivocado, algunas veces hemos acertado. Pero esta historia que acabamos de leer, hermanos, nos muestra no la equivocación, sino el acierto de haber depositado su fe en Jesús de esta mujer. Esta mujer, como dice alguien, le dio el clavo. Ahora, la pregunta es: ¿cuáles son los efectos de la fe en Jesús? Número uno, la fe en Jesús enciende una esperanza. La fe en Jesús enciende una esperanza. ¿Por qué? Porque mire lo que dice ahí en el versículo 25 y 26. Dice: desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. La Biblia, hermano, no nos da el nombre de la mujer. No sabemos si se llamaba María, Petra, Petronila o no sé. No lo sabemos el nombre, hermanos. Pero sí nos dice su condición. La condición de esta mujer, hermano, era de que 12 largos años tenía una hemorragia que la estaba acabando. Estamos hablando de un problema menstrual crónico. Quizá ya la anemia se había apoderado de ella. Estaba delicada, anémica, amarilla, débil, hermano, por la pérdida de sangre. Esta enfermedad se había apoderado 12 largos años de esta mujer. Jesús la llama azote a esta enfermedad ahí en el versículo 34. Es como si esa enfermedad la estuviera flagelando, hermano, constantemente por 12 largos años. Hermanos, si es difícil para una mujer su periodo cada vez, para esta mujer era mucho peor, porque tenía un constante flujo de sangre desde hacía 12 largos años. Y aún más difícil era su condición por ser una mujer judía, porque su enfermedad afectaba toda su vida. Bajo la ley, esta mujer judía, según Levítico 15, 25 al 30, era considerada inmunda por la ley de su época. Era casi, hermano, como si estuviera leprosa. Afectaba su vida marital. Esta enfermedad, este problema menstrual crónico, afectaba su vida marital. No podía estar con su marido si lo tenía. No podía estar con su marido, no podía tener relaciones íntimas,
no podía, tenía, hermanos, eso afectaba, hermano, esa hemorragia afectaba su vida. Afectaba también su vida maternal. No podía estar con sus hijos si los tenía, porque tenía que estar relegada. Afectaba también su vida hogareña. Tenía que tener sus propias cosas, una cuchara, un plato, una cama para ella, una silla, etcétera, etcétera, porque no podía compartir sus cosas, porque bajo la ley era considerada inmunda y podía contaminar a los demás. Y si ella lo hacía, se rolaba con la sociedad, la apedreaban bajo la ley. Afectaba también su vida religiosa. No podía ir al templo, porque como les dije, no podía acercarse a la sociedad. Y también afectaba su vida social. Nadie se le acercaba, hermanos. Nadie se le acercaba. La fe en Jesús enciende una esperanza, porque desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. La fe en Jesús enciende una esperanza. En segundo lugar, ¿por qué? Porque dice, había sufrido mucho de muchos médicos. Desde el punto de vista médico, hermano, esta mujer estaba desahuciada, pero nadie tenía la cortesía de decírselo. Quizá muchos de ellos solo experimentaban en ella levantando falsas esperanzas y le decían a los médicos, ánimo, se va a aliviar. Quizá los tratamientos habían sido drásticos, pero sin resultados positivos. Dice, había sufrido mucho de muchos médicos. No porque los médicos le hicieran mal, algún daño, no porque la medicina fuera mala, no porque la ciencia médica sea mala, no, hermano. Damos gracias a Dios por la ciencia médica que Dios ha levantado. Si no, imagínense, muchos ya se hubieran muerto. Pero lo que quiere decir, hermano, es que los médicos tienen limitaciones. La ciencia médica tiene limitaciones. Hoy, aun cuando los adelantos científicos han aumentado, no pueden, hermanos, con el ébola, con otras enfermedades que están saliendo, porque a veces la medicina tiene límites. Los médicos hacen todo lo posible, pero ellos tienen limitaciones, y ellos a veces dicen, Señor, señora, ya no podemos hacer nada con su enfermedad. Y estas palabras, hermanos, golpeaban la mente y el corazón y la vida emocional de esta mujer, pensando, un día me voy a morir, pensando, no hay cura para mi enfermedad. Por eso dice que había sufrido mucho de muchos médicos, porque las palabras de los médicos que le decían, usted ya no tiene esperanza, usted ya no tiene remedio, o hemos hecho todo lo posible y no hemos podido lograr nada, eso golpeaba el corazón, la mente y las emociones de esta mujer. La fe en Jesús enciende una esperanza. ¿Por qué? Porque dice, había gastado todo lo que tenía. Probablemente esta mujer había tenido dinero alguna vez, pero ahora estaba pobre y enferma. Había gastado toda su economía en las medicinas. Hoy en día, cuando usted va al médico, cuando usted va a un hospital, una cajita de cuántas pastillas les cuesta caro, económicamente hablando. Y esta mujer lo había gastado todo y no había encontrado su salud. Había probado de todo, desde el medicamento más sofisticado y caro hasta el remedio más casero y común. Esto nos enseña, hermanos, que los remedios humanos son insuficientes, son ineficientes, tienen un límite contra las enfermedades. Hay una limitación. Había gastado, dice, todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Había gastado todo lo que tenía. ¿Cuántas veces la enfermedad nos roba la economía? Porque tenemos que estar gastando en medicinas,
tenemos que estar gastando en sueros, en jeringas, en esto y aquello, pagar los gastos médicos. Y la enfermedad nos roba la economía. Y esta mujer no fue lo que le pasó. Pero ¿sabes qué? Jesucristo no te cobra, Jesucristo te sana de gratis. Solamente Él quiere que tengas confianza y fe en Él. Si le vas a dar ese aplauso al Señor, dáselo. La fe en Jesús enciende una esperanza. ¿Por qué? Dice, porque nada había aprovechado, antes le iba peor. No había nada más que hacer. Los médicos habían hecho todo lo posible por aliviar la enfermedad de esta mujer. Pero sus esfuerzos habían sido inútiles. Su dinero había sido inútil. Sus esperanzas se habían desboronado. Porque déjame decirte que cuando queremos buscar la ayuda, la esperanza en otras cosas o en los hombres, muchas veces nos complicamos la vida. Nosotros debemos poner nuestra confianza en el Señor. El salmista David dijo, todos los que confían en el Señor no serán avergonzados. ¿Cuántos dicen amén? Porque los hombres, las cosas tienen limitaciones, pero el Dios del cielo, hermano, no tiene limitaciones. ¿Cuántos dicen amén? La fe en Jesús, hermano, enciende una esperanza. ¿Por qué? Dice, porque oyó hablar de Jesús. Oyó hablar de Jesús. No sabemos cómo había oído hablar de Jesús. A lo mejor alguien le testificó. A lo mejor escuchó de los milagros de Jesús. A lo mejor escuchaba cómo el Señor sanaba a los ciegos, cómo el Señor levantaba a los paralíticos. Y todos esos testimonios, hermano, hicieron que naciera un rayo de esperanza en el corazón de esta mujer. La fama de sanidad de Jesús volvió a encender la llama apagada en el corazón de esta mujer, que ya estaba desahuciada. Y por fin había alguien que después de tantos años podía hacer algo por ella. Déjame decirte que Jesucristo no solo es el mejor, sino el único recurso para una vida enferma de pecado, para una enfermedad física, para los problemas económicos, para los problemas familiares. Jesucristo, hermano, es el mejor y el único recurso. ¿Cuántos dicen amén? La mujer, hermano, no había visto ningún milagro de Jesús. Dice, solo oyó hablar de Él. Solo oyó hablar de Él. La Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Cuando oímos la palabra, cuando oímos, hermanos, los milagros que el Señor hace, eso despierta fe en nuestra vida. En segundo lugar, la fe en Jesús reconoce su poder. Mira lo que dice el versículo 27. Versículo 27 y 28. Gloria a Dios. De San Marcos, capítulo 5. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. La fe en Jesús reconoce su poder. Ella, hermano, no pensaba en tener solamente una entrevista con Jesús. O solo tocar, hermanos, su manto. Para una mujer sana, tocar el manto de Jesús no significaría nada, pero para esta mujer enferma lo significaba todo, hermanos. Aleluya. Ella creía que tan solamente tocar el borde de su manto iba a ser sanada. Ella reconocía el poder que había en Jesús. Ella sabía que
El Señor, hermano, era el Mesías. Era el sanador. Y que poder salía de él. Porque decía, si tan solo toco su manto, el borde de su manto, voy a ser sanada. Esta mujer reconocía el poder de Jesús. Jesucristo, hermano, tiene todo poder. Cualquier problema, cualquier enfermedad, hermano, es pequeño ante Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo tiene todo poder. Jesucristo tiene poder para sanar. Jesucristo tiene poder para obrar en tu necesidad, en tu problema. La fe en Jesús reconoce su poder. Esta mujer reconoció el poder de Jesús. Aleluya. Hay muchas personas que reconocen que Jesús, hermano, tiene poder. Pero que no tienen suficiente poder para ayudarles en sus problemas. Mucha gente dice, yo tengo este problema, pero a lo mejor el Señor no lo puede resolver. O a lo mejor el Señor no lo puede sanar. Pero el Señor tiene todo poder. Dile al que está a tu lado, dile, el Señor tiene todo poder. Amén, gloria a Dios, aleluya. En tercer lugar, hermano, la fe en Jesús toma decisiones. Dice Lucas, capítulo 8, versículo 44. Dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. La fe en Jesús toma decisiones. Esta mujer tomó la decisión de no perder más tiempo. Esta mujer ya había perdido los mejores 12 años de su vida y no estaba dispuesta a morir en esa condición. Ella quería vivir una vida normal. Ella quería vivir una vida social. Casarse y tener hijos y no lo había hecho. Quería ir al templo, ser como las otras mujeres. Ella no se rindió. Ella logró la oportunidad que Jesús, hermano, estaba cerca para tocarlo y recibir la sanidad. Esta mujer tomó la decisión de no perder más tiempo. Ella actúa, hermanos. Ella actúa al instante. La fe en Jesús toma decisiones. La decisión de vencer obstáculos. Esa clase de decisiones, hermanos, vence todos los obstáculos. Y el primer obstáculo que tuvo que vencer es, hermano, que para tocar a Jesús tenía que tocar a la gente. Y si la gente la reconocía, iba a perder la oportunidad de acercarse a Jesús. Porque si la reconocían, iban a decir, esta mujer está inmunda, apedréla, vayérresele y apedréla. Iba a perder la oportunidad de acercarse a Jesús. Pero esta mujer estaba dispuesta a correr el riesgo. Lo que ella hizo fue algo pequeño en comparación a lo que Jesús hizo por ella. ¿Cuántos dicen amén? Esta mujer tomó la decisión de vencer los obstáculos. Esta mujer, hermanos, cuando vio aquella multitud de gente, ella dijo, pues no me voy a poder acercar a Jesús. Mejor me voy a mi casa y después otro día lo busco. No se rindió. No se dejó vencer por los obstáculos. No se dejó vencer por el desaliento. No se dejó vencer por la incredulidad. Hermano, ella abrió paso con permiso y tocó el borde de su manto. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice, hay un refrán que dice, el que busca encuentra. ¿Verdad que sí? La Biblia dice, buscad y hallaréis. En cuarto lugar, la fe en Jesús experimenta cambios.
Dice la Biblia en el versículo 29 que al instante esta mujer fue sanada. La fe en Jesús experimenta cambios físicos. Cambios físicos. Cuando hay fe en Jesús, hermano, la fe en Jesús experimenta cambios. La persona experimenta cambios físicos. Esta mujer tenía problemas en su cuerpo. La enfermedad, la delgadez, la pobreza, la anemia. 12 largos años. Pero también la fe en Jesús experimenta cambios en el corazón. Los problemas del corazón de esta mujer eran la soledad, el temor, el desánimo. Pero cuando tocó el manto de Jesús empezó a sentir un cambio en su vida. Y fue sanada. Fue sanada esta mujer. Gloria a Dios. Y por último, en quinto lugar, la fe en Jesús tiene recompensa. Dice la Biblia que Jesús dijo a la multitud y a los discípulos: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos decían: maestro, la gente te aprieta y tú dices: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me tocó con fe, porque yo sentí que el poder salió de mí. Hermanos, cuando tocamos a Jesús con fe, activamos el poder de Dios. Cuando tú le crees al Señor que Él va a obrar en tu problema, tú activas el poder de Dios a tu favor. Y esta mujer activó el poder de Dios a su favor. Y la fe en Jesús trae recompensa. Diga conmigo: la fe en Jesús trae recompensa. Dice la Biblia que el que se acerca a Dios crea que le hay, y Él es galardonador de los que le buscan. Esta mujer se acercó a Jesús con fe y fue galardoneada. Jesús, hermano, consoló a esta mujer. ¿Cuánto tiempo hacía que esta pobre mujer no escuchaba unas palabras cariñosas? Estaba relegada por la sociedad, inmunda, considerada inmunda. Probablemente se había considerado o habituado a que la llamaran inmunda. Pero aquí Jesús la llama hija. Hija, no temas, tu fe te ha salvado. Hermanos, hermanas, Jesús siempre está dispuesto a hacer por nosotros lo que los demás no pueden hacer. Él dice: el que a mí viene, yo no lo rechazo. ¿Qué hubiera pasado si esta mujer que tenía esta hemorragia por 12 largos años se hubiera quedado con lo que sabía de Jesús? Ah, sí, yo sé que Jesús sana. Ah, sí, yo sé que Jesús levanta al paralítico, sana al ciego. ¿Qué hubiera pasado? Se hubiera quedado enferma y nunca se hubiera atrevido a venir a tocar a Jesús. Su vida hubiera quedado como muchos en el olvido, pero su fe la llevó a la persona correcta, a la persona que en su amor está dispuesta a transformarnos en aquello para lo que Él nos ha creado. Si alguien quiere depositar su fe, aleluya, en la persona correcta, ese es Jesús. Pon tu mirada y pon tu fe en Jesucristo. La fe en Jesús produce efectos. No importa tu problema, no importa tu necesidad, el Señor está aquí. Aquel que con la fe de aquella mujer fue sanada, o aquel que sanó a aquella mujer, está aquí para sanar. Está aquí para obrar en tu necesidad. Está aquí para obrar en tu problema. Está aquí para bendecirte. Está aquí para llenarte con su Espíritu Santo. ¿Quieres ponerte de pie en esta mañana? Vamos a orar al Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar. Ponte de pie. Yo no sé cuál sea tu necesidad. Yo no sé cuál sea tu problema. Yo no sé cuál sea tu enfermedad. Pero Jesús, quien sanó a esta mujer, está aquí también. Para sanarte, si estás enfermo, para salvarte, para tocarte, para bendecirte, para obrar en tu necesidad, para obrar en tu problema. ¿Cuántos quieren tocar a Jesús? ¿Quieres pasar aquí al altar? Vengamos aquí al altar y vamos a tocar por la fe a Jesús. Quizá no en un sentido
físicamente, palpablemente, sino por la fe. Vamos a tocar a Jesús. ¿Quieres salir de tu banca y venir aquí al altar y vamos a orar al Señor?